Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Amigos, pues como ya vieron en el título del video, hoy les voy a mostrar cómo limpiar esos sensores, esos arneses, ya sea porque se les acumula simple polvo o se les forma sarro, pues porque a veces el motor también conserva cierta humedad. Entonces les voy a mostrar cómo lo hago. Yo no los he limpiado, les soy sincero, los he limpiado pero con otro tipo de productos. Ahorita los voy a limpiar con un spray que adquirí, que supuestamente es especial para conexiones eléctricas, no sé, a lo mejor muchos de ustedes ya también lo han hecho. Es un aceite dieléctrico. Ahorita de hecho vengo a comprarlo y por ahí les enseño cómo los vamos a limpiar, porque pues la verdad es importante, porque muchas veces los sensores nos marcan error, no están mandando bien la señal hacia la computadora, y pues lo más fácil que se nos hace a nosotros es el sensor. Lo quito y le meto uno nuevo, y a veces se llevan la gran sorpresa de que aún metiendo el nuevo le sigue mandando el error. Entonces pues antes de cambiar un nuevo, pues podría ser una opción limpiarlos, darle su servicio. Más que nada esto es nada más para las conexiones, no para toda la pieza en general. Y pues obviamente si ya ven otra vez que sigue sin funcionar, pues entonces ya se podrían ir por la pieza, cambiar la pieza nueva. Entonces ahorita les voy a mostrar el procedimiento que yo hago para, ahora sí que es un como mantenimiento acá. Entonces déjenme estacionarme, lo compro y ahorita nos vemos. Pues bueno amigos, ahora sí que ya estacionado, ya ando por acá, ya compré el líquido. Ahorita les voy a mostrar qué tipo de líquido es. Nada más déjenme, a ver si no se corta el video, acomodar el celular en el tripié, porque ahora sí vamos a ocupar las dos manos y va a estar cabrón con una sola. Entonces miren, este es el líquido que yo compré. Supuestamente, como dice, limpia y lubrica contactos electrónicos. Esto de dieléctrico quiere decir que es aceite dieléctrico, y pues no tiene nada de otro mundo. Creo que, bueno, aquí dice también que son para productos y, bueno, aparatos del hogar. Vean, aquí tiene más que nada lo de los carros, y vean. Entonces vamos a darle una limpieza a todos los sensores y a ver qué tal. Les digo, yo lo he hecho pero con otro tipo de cosas. Muchas veces hasta lo he hecho con gasolina. Entonces ahora sí que déjenme llegar acá, poner las cosas y vamos a abrir lo que es el cofre del carro. Perdón si se está viendo chueca la toma, pero ya saben que aquí se ocupa. Y para los que me preguntaron, amigos, que se quedaron ahora sí que con la duda de lo de la batería, pues vean, desgraciadamente lo que le hicimos en el video anterior a mi batería pues no funcionó. De hecho les voy a comentar, esa batería ya de plano ya no retenía la carga, como les dije. Entonces después de esa limpieza, al otro día lo que hice fue le di ahora sí que arranque, y apenas si lo logró arrancar. Estaba muy baja, pero sí lo alcanzó a arrancar. Pero de esa vez lo apagué, bueno, lo cargué tantito, lo apagué, y al otro día de plano ya no dio nada. Lo puse a cargar y me dijeron cómo checar la celda por celda. De todos también le hicieron bueno, con los que cambié la batería le hicieron pruebas y pues no, desgraciadamente ya se había volado una celda. Y pues para los que piensan que soy rico, pues la neta no. ¿Se acuerdan del cargador de baterías que hice y mis bocinas y mi estéreo? Pues ni modo, se tuvieron que ir y para cambiar esa batería, porque la neta dinero no tenía, y ahora sí que hay que ver cómo se le hace. Ahorita les voy a mostrar. Ya no traigo ni estéreo ni bocinas traseras, y tampoco tengo mi cargador de baterías casero que había hecho. Se tuvo que ir para que me entregaran esta batería, y esta batería es 2019, entonces nos va a aguantar otro rato más. Y pues bueno amigos, regresando al tema, pues vean, aquí está el motor. La neta está bien puerco, no lo he lavado. Estoy pensando, bueno, ya estoy ahora sí que tratando de por ahí también juntar algo para hacerle su afinación. Y yo creo que en la afinación voy a ver si le lavo el motor, pero aunque sea, por ejemplo aquí que no tenemos tanta bronca,
a lo mejor esta parte de aquí, no sé, tapando allá atrás, y ahora sí que buscando la forma de no tratar de no afectarlo tanto, o que no se vaya a afectar tanto, voy a tratar de lavar el motor. Y otra cosa, amigos, pues desgraciadamente, no sé si recuerden en videos anteriores, pues un chavo me había mandado estos faros, y me había dicho que sin bronca que se los fuera pagando, pero la neta ahorita la situación está bien cabrona, y pues lo entiendo, el chavo ahorita necesita su lana, y yo creo que los faros se tienen que ir, los voy a tener que retirar y los voy a empacar, y yo creo que se los voy a mandar de regreso, porque ahorita no tengo forma de pagarle ahorita sus faros al chavo. Vean, siguen estando nuevecitos, ahorita están un poco sucios, pero no hay forma de pagárselos. Entonces, y lo malo es que ya vendí mis otros faros viejos, entonces ahorita voy a andar sin faros. Entonces déjenme acomodar por aquí el celular, a ver si se alcanza a grabar o cómo chingado lo acomodamos. Yo creo que por ahí así. Y pues déjenme desconectar uno. Obviamente no vamos a mostrar el proceso de todos, pero yo creo que sí vamos a mostrar, aunque sea uno. Vean, déjenme acercar el celular. No sé si se alcanza a ver aquí cómo está de mugroso. Vean, bueno, esto es por fuera, pero por dentro obviamente está igual. Vean el conector cómo está todo mugroso, y creo que hasta lleno de grasa. Ahí lo pueden ver. Entonces la forma que se limpian estos, pues nada más es rociándole. De hecho trae un popote, por si ustedes lo quieren. Yo creo que sí lo vamos a tener que utilizar. Y vean, nada más aquí en el conector. Ahora sí que es darle su limpieza al conector. Y del otro lado, no se tienen que preocupar, porque supuestamente esto se llama aceite dieléctrico, pero no es aceite como tal. Tiene, no sé, algún tipo como de, pues sí, ahora sí que lubricante, así grasosito, pero no es 100% aceite. Es como más alcohol. Yo siento que es como isopropílico, con algún toque como de alguna cera para que quede protegido el arnés. Y es todo lo que vamos a hacer. Chequen. Les digo, no tienen que preocuparse por estarlo limpiando. Se evapora solito y queda la protección. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a limpiar todos. Entonces déjenme, lo voy a poner en cámara rápida para limpiar todos los arneses, y ahorita vemos cómo queda. Nada más es ahora sí que una limpieza. Después de una pequeña limpieza, les digo, obviamente ustedes en su casa lo van a hacer ahora sí que mejor. Lo van a desarmar todo lo que tengan que desarmar y limpiar lo que tengan que limpiar. Ahorita, por ejemplo, yo limpié lo que son los del cuerpo de aceleración, que vienen siendo lo que es el MAF. Por acá abajo tenemos lo que es el JAT, el TPS que está aquí abajo de la válvula jack, la misma válvula jack, la válvula EGR. Aquí limpié también el conector de aquí de líquido de frenos. Por aquí el sensor MAP, pero la neta ahorita no lo quiero quitar, porque como se acuerdan trae el cable muy chiquito, y la neta o yo mismo lo vaya a chingar, y pues ahorita no, la situación no está como para chingar algo. Entonces lo que también pueden quitar vienen siendo los cables de las bobinas, uno por uno, y irle limpiando. Les digo, no pasa nada. Vean, de todos modos este tipo de cables pues se mantienen limpios por el forro que traen el protector. Esto se mantiene limpio, también lo de las bujías. Entonces vean, aquí también le rocié tantito a lo que es la caja de fusibles, y les digo, no tienen por qué preocuparse. Miren, aquí ya se ve blanco de que se está evaporando. Es aceite dieléctrico, no hace corto. Ustedes le pueden rociar
y no va a ser corto porque no conduce la electricidad. Entonces les digo, es un simplemente un previo mantenimiento, porque yo he visto en el grupo que muchos suben que ahora sí que tienen su motor bien limpiecito, lo lavaron, lo limpiaron, lo que ustedes quieran, pero es importante esto. Ya lo pueden haber lavado y pueden estar las mangueras limpias, ven aquí todo el pinche polvo, las mangueras limpias, todos los metales limpios, hasta pintadita la tapa y lo que ustedes quieran, pero lo eléctrico es lo importante. Entonces su mantenimiento de lo eléctrico es con este. Entonces los que acá arriba les dejo también los otros videos. Ya les enseñé cómo se quita el MAF, la jack, el TPS, pues obviamente la válvula EGR. Entonces este tipo de, no sé si recuerden que yo lo limpié con otro producto que es para el limpiador de cuerpo de aceleración, pero en la válvula jack, no sé si recuerdan que les dije que hacia abajo para que no se fuera el líquido. Bueno, después de limpiar con ese líquido le pueden dar su pasón con este sí le puede penetrar ahora sí que hasta adentro y no le afecta. Entonces ustedes, si quitan este tipo de válvulas o sensores, con este mismo le dan su rociadita. Por ejemplo, aquí lo que es la válvula PCB, esa sí necesita el otro líquido, porque aquí es pura grasa y nada más es una válvula check. Entonces yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video, amigos. Nada más era una pequeña demostración de cómo se le da mantenimiento. Más adelante yo creo que, les digo, voy a hacerle ya su afinación al carro. Les voy a mostrar desde qué aceite compro, qué tipo de bujías, el filtro. La afinación yo se la voy a hacer y les voy a mostrar cómo se hace. Lo de la caja no lo he podido hacer porque el aceite que quiero, pues sí me voy a gastar como unos 1500 en aceite, porque no le quiero meter el aceite chafita. A lo que son nuestras cosas, pues hay que tratar de meterle lo mejor. El aceite se lo voy a meter Castrol y voy a tratar de ver si ya se lo meto sintético. ¿Qué más? Pues creo que por el momento sería todo, amigos. Y pues vean, como les comenté, traemos la batería. Por cierto, antes de cerrar este video, ya no me acordaba, chequen. Desgraciadamente pues tenemos el hueco del estéreo. Vean, hay para los que chequen. Pues otra vez ya no traemos estéreo. Voy a tratar ahora sí de hacer el esfuerzo. Estéreo que tengo, la verdad, estéreo que siempre le digo a mi esposa y a mis hijos, no lo voy a vender, ya nos quedamos con este y después sale cualquier cosa y es lo primero que se va. Y desgraciadamente pues ahorita me ocupo más que arranque el carro a traer música en el carro. Voy a tratar de hacer el esfuerzo para pues ya meter uno de pantalla, ahora sí tratar de ya no venderlo. Bocinas ya tampoco traigo las de allá atrás. Las de aquí adelante sí, aquí, porque esas son de un estéreo de casa. Y creo que me parece que son 6 pulgadas o 5 punto y cacho. Y pues nadie las quiere, todos quieren las de 6.5 porque son casi universales para todas las puertas. Entonces les digo, allá atrás ya no traigo las bocinas. Y pues vean, desgraciadamente se fue el estéreo. Pero pues bueno, no hay bronca. Como dicen, los males, los bienes son para ¿cómo se llama? Hay un dicho, la neta se me olvidó, ya estoy como pinche chapulín. Los bienes son para remediar los males, algo así es el dicho. Y pues sí, así es. Pues vean, aquí lo dejo con esta toma del carro. Se nos van los faros y yo que ya le iba a poner su tirita LED, pero ni pedo, amigos. Entonces dejamos este video, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle like y compartan. Sobre todo háganme el paro, denle like. Aunque no les haya gustado, denle like, así YouTube me ayuda y recomienda el video para tener más vistas. Estoy a punto de cobrar el primer pago y pues ojalá se nos haga y se vienen cosas más chingonas. Y como se los dije desde un principio, no nada más para mí, es para todos, amigos. Entonces aquí los dejo con la toma, los dejo nuevamente con el producto. No es a fuerzas esta marca, ustedes nada más pidan limpiador para contactos o aceite dieléctrico y les van a dar, creo que hay unos lugares hasta donde venden sueltos. Esta marca, pues, porque aquí es la que conseguí. Entonces nos vemos en el siguiente video, amigos. Un saludo y ya saben, ayúdenme con su poderoso like. Nos vemos la próxima.